@Julio Sánchez Cristo Oficial. Este, además de ser el país de la potencia de la vida, es el país del fuego amigo. Sí. Todo el mundo dispara de todos lados, es increíble. Impresionante, sí. Impresionante. Y ese tema, por ejemplo, de las interceptaciones, cada vez es menos claro. Es como si llegara, como si dentro del mismo gobierno existiera alguien que quisiera armar esta confusión. Por eso me parece más que oportuno hablar con el jefe de la inteligencia de Colombia, Carlos Ramón González. Él es el director nacional de inteligencia. Por ejemplo, comenzaron a circular ayer unos cuentos de un sistema, un software de interceptaciones Pegasus, que es de fabricación israelí, que lo habría adquirido la Dirección Nacional de Inteligencia. Eso es pura carreta. Bueno, que no tenemos relaciones comerciales con Israel, pero alrededor de esto se han construido unas novelas que yo creo que él nos ayuda a aclarar. Don Carlos Ramón, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días a todos los amigos de la W. Muchas gracias por la llamada. Carlos Ramón, en medio de todas estas confusiones, yo quisiera escuchar la versión oficial del jefe de la inteligencia en Colombia, que es usted. ¿Qué es lo que está pasando con las interceptaciones? ¿Qué hay de cierto o qué hay de verdad en eso? Bueno, a ver, este es un tema que de verdad nos preocupa, y a mí particularmente como el director de inteligencia, porque sobre este tema se viene realizando una campaña de ataques o rumores alrededor de la posible interceptación ilegal a personas de la oposición por parte del gobierno nacional. Desde junio del año pasado, el senador Luna envió un cuestionario a la DNI para efectos de que responda sí o no. El DNI chuza a la oposición, el DNI hace seguimientos a las embajadas, el DNI sabe que es ilegal chuzar, etcétera, etcétera. Y a partir de esa fecha empiezan a generarse noticias sobre posibles chuzadas. Eso se intensifica este año con la llegada mía al DNI, y todo es una multiplicidad de noticias alrededor del dicho del senador Luna de que posiblemente se están haciendo interceptaciones, y aparecen todos los medios y se llenan los medios de esta noticia. La realidad es que hasta ahora todo es un rumor, todo es un dicho, una versión de fuentes que me dijeron sin confirmar, etcétera, etcétera. Lo concreto hasta hoy es que no hay una sola denuncia, específica sobre hechos contra una persona, y mucho menos contra las entidades públicas. Ayer lo dijo el magistrado Ibáñez, que él no había denunciado a nadie. Él puso en conocimiento de unos hechos. Él no ha denunciado a ninguna persona, y específicamente mucho menos a una entidad pública como el DNI o cualquier otra entidad del Estado. Eso es en concreto. No existe hoy, durante este gobierno, una prueba concreta que diga fulano de tal está chuzando, fulano de tal está cometiendo delito, etcétera, etcétera. Digamos, esa es la realidad. Sí, director, usted dice que entonces no se han presentado pruebas, ustedes no están interceptando ilegalmente a nadie, pero entonces el presidente Gustavo Petro el martes en uno de sus eventos aseguró, y se lo leo textualmente: antiguos chuzadores echados del gobierno se están organizando para chuzar por fuera del gobierno, para destruir al gobierno. Es decir, ustedes ¿tienen información de antiguos chuzadores que sí estaban en el gobierno y que se interceptaron? Estamos averiguando, la verdad es una línea de investigación que tenemos, pero pues obviamente la realidad es que en el pasado sí hubo chuzadas, en el pasado se realizó persecución a la oposición política. En el pasado hubo confesiones, condenas, todo esto está demostrado por los jueces de la República. Sí, pero señor director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, yo quiero ir un poco más atrás. Recuerdo que hace unos meses, aquí en la W,
retomamos una denuncia que se presentó en el diario Haaretz de Israel, en donde se señaló que en un jet privado llevaron 13 millones de dólares en efectivo a ese país para comprar Pegasus, y que incluso en su momento el gobierno de Benjamín Netanyahu fue el que le dio vía libre al ingreso, pues imagínense esa cantidad de dinero en efectivo para comprar el software. Cuando se indagó sobre la compra de ese software, esto habría sido en el gobierno anterior, en el gobierno de Iván Duque, se nos dijo, nosotros como gobierno no compramos nada. Pero nunca se resolvió la pregunta. ¿Esos 13 millones para qué sirvieron? Usted, como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, nos podría confirmar si en Colombia es posible que haya privados que tengan el software Pegasus. A los que se refiere el presidente. Exchuzadores que saben que es Pegasus y compraron Pegasus. Y a los que de pronto pueda estar haciendo referencia cuando habla de periodismo Mossad. La verdad es que recogidas esas versiones nos dimos a la tarea de investigar. Hemos indagado con todas las inteligencias sobre este tema. 13 millones de dólares es una cantidad muy importante como para que no aparezca un rastro en las contabilidades de cualquiera de las entidades del gobierno o del Estado. Y hasta ahora no hay un indicio real de que eso exista en alguna de las inteligencias oficiales, en algunas de las inteligencias del Estado. Pero por eso le insisto, señor director, pero por eso le insisto, no estoy hablando de entidades oficiales. Le pregunté, señor director de inteligencia, privados que hoy día puedan haber tenido la posibilidad de comprar el software Pegasus y que lo estén usando en Colombia. Pues esa es una investigación que está ahí pendiente. Lo que dijo este señor, pues hemos tratado de ubicarlo, porque la verdad, pues esa es la fuente, este señor israelí, y él es el que nos podría eventualmente explicar de qué se trata, cómo se hizo y de qué manera se adquirió o el gobierno israelí lo entregó para que hiciese pues lo que ese aparato tiene el potencial de hacer. Estamos en esa investigación. Director, ya usted lo decía, las denuncias que en estos momentos hay, o más bien, no hay unas denuncias radicadas, ya sabemos lo que dijo ayer el magistrado Ibáñez, pero no solo es la alerta del magistrado Ibáñez, también vienen alertas de la JEP, también vienen alertas de la Corte Suprema de Justicia. ¿No cree usted que como gobierno no deberían desmeritar estas alertas, sino de cierta forma hacerle seguimiento? Precisamente no les estamos demeritando, al contrario. Ayer en la conversación con el presidente de la Corte Suprema, la petición y la que le hacemos a la opinión pública, no solamente a los magistrados, a la opinión pública, es que cuando exista este tipo de dudas, inquietudes, por favor se aproximen a las autoridades competentes y pongan la versión o los hechos o manifiesten una información que permita investigar, tener una línea de investigación siquiera, para efectos de descartar cualquier tipo de delito que se cometa al respecto. Yo creo que, fíjate, lo que dice los magistrados de la JEP, igualmente, no hay todavía ninguna queja formal de ninguna naturaleza. Hay rumores, todo el tiempo se dice que se está usando fulano a sutano, pero en este gobierno tenemos que dar la certeza a los ciudadanos y a los funcionarios. En este gobierno nunca haría una cosa de esas. Esa es una decisión del señor presidente de la República, ustedes lo conocen hace muchos años, mucho tiempo luchó contra este fenómeno criminal que fue terrible para el país. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una radical posición y queremos investigar hasta el más mínimo detalle sobre cualquier tipo de denuncia que haya al respecto. Don Carlos Ramón, en ese reguero de hipótesis y de chismes, yo insisto, el fuego amigo, está el tema de las casas fachada de la Dirección Nacional de Inteligencia
en Bogotá. En esas casas, si es que existen, ¿qué opera? ¿Qué hacen? No, a ver, en el pasado existían esas casas, que ya en este momento no existen, pero son tal cual, casas fachadas, es decir, una actividad de inteligencia, pues por supuesto requiere que sus agentes estén protegidos en su identidad, y eso nos obliga a tener lugares de ubicación que tengan una cobertura, es decir, que aparezcan como ciudadanos comunes y corrientes, como una familia común y corriente, o que aparezcan como una empresa X o Y. Eso es conocido por todo el mundo. Eso existía en el pasado. Se tomó la decisión en esta administración de ir recogiendo esto y proceder a otro tipo de coberturas, a otro tipo de actividades que nos permitan una labor más eficiente de nuestros agentes, porque normalmente esas coberturas en muy poco tiempo se agotan y eso requiere estar transformándose permanentemente. Señor Carlos Ramón González, ¿por qué se fue hace 2 meses el director de la contrainteligencia de la DNI, el coronel en retiro, Edwin Chaparro? ¿Y qué relación hay con una mujer llamada Natalia Chaparro en esas casas de seguridad aquí en Bogotá? No, digamos, la decisión de la salida no es un coronel Chaparro, creo que se refiere al coronel Chavarro. Si no estoy mal. Sí, señor, Chavarro. Él era el director sí, aparte de una de las direcciones de inteligencia. Con la llegada mía, pues, y hubo un señalamiento concreto, digamos, sobre este señor por parte de algunos de los altos magistrados de las Cortes. Investigamos sobre este tema y pues el presidente, cuando me dio la orden o me pidió que fuera a dirigir el DNI, pues también me pidió el favor de que quitara cualquier sospecha que hubiera al respecto, y uno de los cambios que se hicieron fueron esos. Don Carlos Ramón, esas quejas que recibieron ustedes o el señor presidente, ¿tenían que ver algo con seguimientos, hostigamientos, interceptaciones, o también se dijo en algún momento de chantajes? ¿Cuáles eran las quejas de los magistrados? No, en el pasado solamente hubo una conversación con el doctor Castillo, el anterior presidente, que en 2 ocasiones me buscó para manifestarme esa preocupación de las posibles chuzadas y seguimientos a los magistrados. Eso fue más o menos en noviembre del año anterior. Yo estaba en ese momento en el DAPRE, iniciamos una investigación muy seria con la inspección y con la contrainteligencia del DNI sobre las versiones o la información que nos dio el magistrado. Verificamos en aquel momento todas y cada una de las líneas de trabajo, las líneas de acción de nuestra entidad. Hicimos la contrainteligencia a los posibles funcionarios sospechosos y descartamos cualquier posibilidad de que existiera este tipo de chuzadas o actividades ilícitas. Sí, señor Carlos Ramón, vea, usted ha dicho que estamos frente a una campaña organizada y orquestada por grupos de origen oscuro que quieren, pues, debilitar al presidente y desprestigiar a las inteligencias, a las estructuras militares, pero también el embajador Roy Barreras dijo que esto podría llamarse fuego amigo y que son ataques propios de los compañeros de lucha o de la causa y que estos son mucho más dañinos que lo que viene de afuera. Yo quiero preguntarle si digamos, esa campaña que usted dice de origen oscuro estaría relacionada con ese fuego amigo. ¿Usted cree lo mismo que el embajador? No, yo la verdad no creo en el fuego amigo. Pues normalmente siempre en estas cosas del gobierno hay intrigas y celos, cosas normales. Pero en este tipo de ataques que son tan fuertes, sostenidos, sistemáticos, eso tiene que tener una estrategia detrás que no es precisamente de amigos del gobierno. Yo sí creo que en esto hay una campaña organizada por alguien, eso lo estamos averiguando, una campaña muy bien dirigida, que tiene una difusión en redes permanente
que a veces y que se replica muy comúnmente o de manera frecuente en los medios de comunicación. Entonces, yo no creo en ese fuego amigo y creo que esa versión del fuego amigo y toda esta campaña lo que busca es, entre otras, generar ese tipo de discordias y divisiones entre el gobierno o entre los miembros del gobierno nacional. Sí, don Carlos Ramón, también aclárenos la historia del dron. Dicen que ese dron costó 9.000 millones de pesos. ¿Ese dron para qué sirve? Bueno, a ver, yo por norma no puedo hablar específicamente de nuestras tecnologías, pero le puedo decir que la entidad sí existen, se ha adquirido equipos de esta naturaleza y que particularmente se ha hecho para hacer un seguimiento a las actividades ilícitas en torno a los cultivos ilícitos, a la minería ilegal, a la deforestación. Esos son equipos de apoyo, digamos, a nuestras actividades de inteligencia. Director, en medio de toda esta búsqueda de soluciones que usted dice que también le ha planteado a los magistrados, pues el presidente también puso sobre la mesa la posibilidad de una veeduría judicial sobre los cuerpos de inteligencia del Estado. ¿No sería pasar un poco por encima, por ejemplo, de la labor de la Fiscalía? No, a ver, es que a propósito de todo este escándalo, podemos decir, o de todo este debate alrededor de las inteligencias, nosotros sí queremos que efectivamente se introduzcan controles. El presidente ha propuesto una veeduría judicial a las altas cortes, que eso funciona de alguna manera en otros países. ¿De qué se trata? De que en Colombia no se siga repitiendo año tras año, gobierno tras gobierno, este tipo de acontecimientos que en el pasado sí los hubo, que en el pasado sí se realizaron, y que pasado este escándalo, entonces otra vez no pasó nada, nadie tomó una decisión concreta. El presidente lo que está proponiendo y lo que yo estoy tratando de desarrollar es esa idea de cómo introducir efectivamente verdaderos controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia desde el Poder Judicial y fortalecer el que existe desde el Congreso de la República. Es decir, en las otras dos ramas del poder público que tengan el efectivo y eficiente control. Para eso hablamos ayer con el presidente Gerson Chaverra de la Corte Suprema y acordamos hacer una reunión con todos los presidentes de las altas cortes, invitar a la fiscal general de la República, de la Nación, y hacer un documento de trabajo que permita, ahora sí, con ocasión de este debate, introducir verdaderas reformas y verdaderos controles a las inteligencias de este país. Señor director Carlos Ramón González, aprovechando que estamos en este ejercicio de ver a qué se dedica una oficina como la suya, yo recuerdo un par de cartas que enviaron en su momento desde la Jurisdicción Especial para la Paz al gobierno Duque, al presidente Duque y también al fiscal Barbosa. La firmaron en su momento el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, la expresidenta y magistrada Patricia Linares, hablando de la preocupación que ellos tenían sobre seguimientos y chuzadas que se estaban adelantando desde ese gobierno en contra de ellos. ¿Usted encontró evidencias al respecto de estos u otros casos en donde se evidenciara que la Oficina de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia, estuviera realizando en el gobierno pasado seguimientos o chuzadas no autorizados? A ver, como lo dije en el debate en el Senado de la República, y que lo dijo muy bien el senador Luna, en este gobierno no se realizan ningún tipo de actividades ilegales, pero en el pasado sí se realizaron. Y estamos investigando efectivamente si hay, por petición del mismo Congreso y de la misma Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia del Congreso, estamos investigando porque en el pasado, en gobiernos anteriores, hubo o hay todavía en la entidad funcionarios que cometieron ese tipo de delitos o seguimientos irregulares e ilegales. Esa es una línea de trabajo que pues no la teníamos cuando yo llegué,
pero que a raíz de toda esta discusión, pues tenemos que abrir porque la verdad, todos ustedes lo saben, en el pasado sí hubo este tipo de actividades ilegales. Sí, señor González, ¿cuál es la relación suya con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? ¿Usted habló, se reunió con Sneider Pinilla y con Olmedo López, como ellos dicen que hubo un cónclave para entregar esos dineros? Bueno, sobre el tema ese, la verdad es que, pues, aprovecho para aclarar la situación. En primer lugar, yo frente al tema y las versiones de estos señores no tengo nada que ver, no tengo absolutamente nada que decir, porque son las versiones de dos personajes que ya confesaron que son delincuentes y que hoy están tratando de salvarse buscando un principio de oportunidad que, pues, para que se lo den tiene que enlodar a gente o a sus jefes en teoría, es decir, tiene que enlodar a superiores de ellos, que son personas que están tratando de negociar con la fiscalía su salvación o sus mejores condiciones para salir lo mejor librado de este tema. En segundo lugar, yo también es bueno aclararlo porque ha habido mucha versión sobre eso, con el señor Sneider Pinilla no me conozco, nadie me lo presentó nunca tuve trato con ese señor. Muchos medios han dicho que es el amigo mío, que yo lo llevé. Eso es absolutamente falso. Nunca tuve trato con ese señor, nunca lo conocí. Y con el señor Olmedo, lo conocí cuando llegó a Palacio. A pesar de que dicen que es una persona que militó en la izquierda muchos años, jamás lo conocí antes. Lo conocí en Palacio. Por lo tanto, frente a toda esta situación, lo que hay que decir es, pues esperemos que las investigaciones avancen, pero sí tengo la claridad absoluta de que en ese tema no tengo absolutamente nada que ver. Y lo otro que me parece que es muy importante es que decirlo también, nunca en las declaraciones, si ustedes revisan las declaraciones del señor Olmedo, que es la persona con la que tuve alguna relación, en ninguna de las declaraciones que ha dado ha mencionado mi nombre. Son algunos medios los que han dicho, el señor Olmedo va a mencionar a Carlos Ramón, pero jamás ha mencionado mi nombre, nunca. Y hasta hoy, por lo que sé, no ha mencionado mi nombre en ninguna parte. Don Carlos Ramón, era muy importante hablar con usted por todo lo que nos ha dicho. Y sabemos que su tiempo es muy valioso, por eso se lo agradezco. Y le deseo muchísimos éxitos en toda esta sacudida que le está pegando usted a la inteligencia y que logre llegar al Pegasus de los privados, como dice el presidente, el periodismo Mossad, que la inteligencia pueda descubrir si existe o no existe. Es que si me lo permite, Julio, y esto es muy importante señalarlo, y aquí yo no lo voy a citar del diario Haaretz. Dos fuentes involucradas en el trato o en la compra de Pegasus confirmaron que esa transacción se hizo. Es decir, alguien pagó $13 millones en efectivo para tener Pegasus en Colombia. Y no sabemos quién es. Pues, don Carlos Ramón nos va a contar. Pero esa es una cosa muy importante, permítame terminar con esto, porque en el mundo privado, digamos, en el comercio de la tecnología, ese es un mundo absolutamente gigante y desconocido incluso. Y en eso hay de todo lo que usted quiere en los mercados. Entonces, de verdad que sí amerita, y seguramente muchos de los delincuentes se interesarán por chuzar a algunas personas y comprarán equipos y harán actividades de todo tipo que no es posible controlar, solamente a partir de una investigación concreta o con información específica. Pero ese mundo de lo privado es gigante y ahí de verdad hay una amenaza muy importante porque eso no los controla nadie, digamos. El control sobre eso es muy complicado. Por ejemplo, cualquier tipo de aparato de eso no es necesario para perseguir a alguien o chuzar a alguien en el país, no necesariamente debe funcionar en el país. Desde cualquier lugar del mundo te pueden hacer un seguimiento a tu equipo celular o te pueden hacer una inteligencia con aparatos comprados en el mercado de alto calibre, mediano calibre o bajo calibre. Eso es una cosa que tenemos, es una preocupación permanente que tenemos que trabajar y que tenemos que
perseguir. Pero no es posible encontrar el origen de una operación de esa magnitud que, como dice Juan Pablo, fue en efectivo 13 millones de dólares. La inteligencia no es capaz de descubrir quién utiliza una suma de esa naturaleza en efectivo. Es que es precisamente lo contradictorio. Pues eso es como tener un elefante en la sala. Absolutamente evidente si ese hecho se diera de manera real. Por eso, pero hasta ahora lo que se ha averiguado con todas las inteligencias es que eso en los equipos de inteligencia del Estado no existe. Por eso le digo, la única línea real de investigación que podría llevarnos a saber con exactitud es ir a la fuente de estas personas que están declarando y lo han dicho a la opinión pública que se hizo, que hubo ese tipo de venta y que nos lleve a la claridad de quién lo compró, cómo lo compró, en qué condiciones y cómo es el tema que nos corresponde investigar. Don Carlos Ramón, gracias por su tiempo y le reitero la importancia de hablar con usted. Muchas gracias, de verdad esta ha sido una llamada muy importante para nosotros. Él es el jefe de la inteligencia en Colombia. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.